Saludamos, le damos la bienvenida al diputado provincial Martín Rosúa del radicalismo. Haremos referencia a la posible reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que como ustedes saben data de 1962. La adecuación es lo que muchos constitucionalistas han pedido en los últimos años. Recordemos que 1994 fue el momento de la reforma de la Constitución Nacional que se produjo en Paraná y en Santa Fe, y esto determinó que, de acuerdo a lo que señalan los profesionales y los estudiosos, esto debería de alguna manera tener cierta concomitancia en relación fundamentalmente al tema de los derechos. Algunos, sin embargo, se reservan esta visión para decir que no tienen por qué estar relacionadas, y muchos nos preguntamos si el gran impulso que año a año registra esta posibilidad de discutir una nueva constitución o una readecuación de la constitución en Santa Fe no está ligada más a los intereses de la política que de la población. Le voy a pedir al diputado Martín Rosúa que lo responda. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por La verdad que atendernos. el índice que trazaste fue muy claro y empezaría por el final. Me parece que es muy importante que la política entienda que la reforma de la Constitución tiene que ser la respuesta a la necesidad que nosotros tenemos para adaptar este instrumento normativo, que es el más importante de la provincia, y que nos permita construir un Estado moderno, dinámico, tecnológico, de cercanía, que pueda dar respuestas a las demandas actuales de la sociedad, que son muy diferentes a las que teníamos en el año 1962. Es decir, la realidad social se transformó, la norma principal, nuestra Constitución, se debe adaptar para que el Estado pueda dar respuestas a esas realidades. En el 94, como vos bien dijiste, tuvimos una reforma de la Constitución Nacional, donde se incorporaron nuevos derechos y garantías y se incorporaron todos los tratados internacionales de rango constitucional en la Argentina. Eso nosotros podemos considerar que por una cuestión de supremacía normativa, la Constitución de Santa Fe ya debería respetarlo, debería preverlo, pero fíjate casos como la autonomía municipal. La reforma del 94 en Nación dice que las provincias tienen que garantizar la autonomía de los municipios. La Constitución de la provincia de Santa Fe no prevé la autonomía municipal y nosotros nunca legislamos en ese sentido. Entonces estamos en lo que algunos constitucionalistas llaman una omisión anticonstitucional o inconstitucional. Nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad actual, tenemos que adaptarnos a los tratados internacionales, tenemos que adaptarnos a la Constitución que se reformó en el 94 y por sobre todas las cosas también tenemos que aprovechar esta oportunidad, como vos bien lo decías antes, para generar instrumentos nuevos que sean no instrumentos para la política, no que vayamos a discutir solamente la reelección, sino que sean instrumentos para la gente. Hablar de ficha limpia, hablar de un nuevo sistema de control del Estado, hablar de modificar el sistema de fueros que nosotros tenemos, que es un manto de impunidad para los legisladores, hablar de derechos como la inclusión digital y la alfabetización digital, o la vinculación de la educación con el mundo del trabajo, que era algo que en el año 62 era impensado, hasta cláusulas como las que nosotros estamos proponiendo de limitar la vinculación parental, es decir, que limitar la existencia de relacionamiento de parientes en los mismos cargos ejecutivos o legislativos, hasta cuestiones como tienen que ver con establecer principios modernos de disciplina fiscal y de estabilidad tributaria para tener una economía sana. Nosotros estamos planteando hasta establecer en la Constitución el máximo de ratio que podamos tener de gasto público y de deuda en cuanto al Producto Bruto Provincial. Por eso te digo, hay cuestiones que tienen que ver con modernizar este instrumento normativo, con recoger derechos y garantías que ya están vigentes en función de la Constitución Nacional, pero también de generar instrumentos nuevos que tengan que ver con lo que la sociedad actual demanda. Diputado, permítame hacerle algunas preguntas muy puntuales. Sí. Estamos en desventaja en materia de lo legislado, pero ¿estamos en real desventaja en materia de derechos con respecto a la Constitución Nacional? Si no se reforma la Constitución de Santa Fe, ¿va a haber algún derecho que no tengamos? Muchas veces esa situación no se va a dar porque nosotros tenemos una pirámide jurídica donde la Constitución Nacional está en su primer estadio y después viene la Constitución Provincial. Entonces, si hubiese un conflicto de derechos individuales que se llevara ante la justicia, en el cual hubiese una colisión entre lo que dice la Constitución Provincial y lo que dice la Constitución Nacional, habría prevalencia en esa medida judicial sobre lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, ante ese hipotético conflicto de intereses, donde hubiese un choque entre dos derechos legislados de manera distinta,
siempre tendría prioridad lo que dice la Constitución Nacional. Ahora bien, eso no quita que nosotros en la Constitución Provincial no tengamos instrumentos, institutos jurídicos o constitucionales que ya quedaron en desuso. Entonces, si bien pudieran no representar un menoscabo en los derechos individuales inmediatos, sí puede representar una falla en el funcionamiento del Estado. Yo te acabo de dar el ejemplo de los fueros, que es algo que está legislado de una manera que creemos que es muy criticable. Acabo de dar, por ejemplo, el ejemplo de incorporar principios o limitaciones a la forma de administrar y de manejar la economía del Estado. Y después cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, la creación del Consejo de la Magistratura. Hoy el Consejo de la Magistratura funciona de una manera, nosotros lo queremos regular de una manera muy diferente, para que sea el encargado de elegir y remover a los jueces de manera transparente. Entonces, te respondo la pregunta. Los derechos individuales están garantizados por la Constitución Nacional, aunque la Constitución Provincial legislara de otra manera, pero sí es necesario generar instrumentos normativos nuevos que se adapten a la realidad actual y que corrijan las situaciones que queremos corregir. Uh-huh. Pienso en esta situación que usted describía, usted lo refería o lo ataba a cuestiones que tienen que ver con lo tributario, concretamente a la progresividad, a la igualdad ante las cuestiones vinculadas a lo fiscal y a lo tributario, y me surge un ejemplo que tiene que ver con la Constitución Nacional. Desde 1994 que está marcado por la Constitución que debe haber un acuerdo de todas las jurisdicciones para establecer la nueva coparticipación. Eso no se ha logrado. Que esté referido en una nueva Constitución, ¿va a lograr, por ejemplo, el orden fiscal que usted refiere? No, depende de cómo se lo redacte. A ver, el problema que tienen esas cláusulas, el mismo problema que tuvimos con la cláusula de la autonomía municipal, que cuando no son cláusulas directamente dispositivas, sino que son cláusulas meramente enunciativas de un principio o de una idea, después el problema es que el Estado no cumple, cae en esta omisión inconstitucional y puede permanecer así por un montón de años. Como vos bien decías, desde el 94 hasta hoy no se sancionó un acuerdo de este tipo en materia tributaria. Desde el 94 hasta hoy la provincia de Santa Fe no reconoció las autonomías municipales. Bueno, por eso nosotros tenemos que redactar los principios constitucionales que queramos incorporar de la manera más directa posible. ¿Alcanza en este caso decir con que nosotros queremos estabilidad económica de disciplina fiscal y estabilidad tributaria? No, no alcanza. Es importante que nosotros establezcamos principios sin caer en excesivo reglamentarista, principios muy concretos. Por eso yo decía, ahí tenemos que establecer cuánto deuda se puede tomar sobre el producto, cuánto puede ser el gasto sobre el producto, cuáles son las autorizaciones que necesitamos para endeudarnos y en qué caso y qué funcionarios o si tienen que correr con el acuerdo de la legislatura. Tenemos que ser muy concretos en cómo legislamos para que estos derechos no pasen con algo como lo que sucedió en la Constitución del 94, que si bien fue un gran avance, muchos quedaron en cierto modo en el aire. ¿Qué posición tiene? Porque ahora hay una discusión que se está dando en relación a los recursos que no tienen que ver con aquello que está reglamentado, es decir, por las transferencias no automáticas. La discusión está vinculada al tema de los subsidios al transporte. Los gobernadores se han quejado de la distribución y a su vez los intendentes, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, también han marcado su crítica al gobierno nacional. Ahora, hay una discusión mucho menos expuesta que la vivimos o la transitamos quienes estamos en el interior de la provincia de Santa Fe y no pertenecemos a las ciudades de Santa Fe o de Rosario, que vemos cómo se distribuyen, por ejemplo, subsidios al transporte para estas capitales o para aquellas que tienen el servicio y otras que no lo tenemos ni lo vamos a tener y que afrontamos también situaciones que tienen que ver con erogaciones constantes en materia de peajes, mantenimiento de rutas, impuestos que, saben ustedes, se van superponiendo. No tenemos ni siquiera vía de reclamo. ¿Cuál es la igualdad en ese sentido intraprovincial que se puede garantizar en una reforma si es que está pensado? Yo soy de la idea que lo ideal para que un sistema funcione bien es juntar los que recaudan con los que tienen la demanda ciudadana. Es decir, el que tiene la demanda ciudadana, que es el municipio, es el presidente de comuna, es la municipalidad, deberían ser los que tienen la potestad de recaudar o de disponer de esos recursos. En Argentina esto está totalmente desvirtuado. No existe el federalismo fiscal. O sea, la nación discrimina a las provincias terminan discriminando a los municipios y a las comunas y nos enfrentamos en esta situación. Mientras Rosario reclama porque no le llegan los subsidios para el transporte,
y estamos pagando 940 pesos el boleto, mientras en Capital está mucho menos que la mitad. Después hay localidades del interior de la provincia que pueden decir lo mismo con respecto a la ciudad de Rosario y a la de Santa Fe. Creo que lo ideal es que nosotros vayamos algún día hacia un régimen de coparticipación donde sea tan abarcativo y tan amplio ante la reducción de impuestos, que haga que la recaudación vaya directamente a los estados subnacionales, tanto a la provincia como a los municipios y a las comunas, en función del porcentaje que le corresponde, sin la posibilidad de tener transferencias discrecionales. Siempre que está la posibilidad de transferencias discrecionales, como la propia palabra lo dice, esa discrecionalidad genera la posibilidad de que se discrimine, de que se otorgue según el color político, según el peso poblacional que tiene el lugar donde está, y eso genera injusticias. Yo soy de la partida de que nosotros tenemos que tener la menor discrecionalidad posible y tenemos que ir hacia un sistema que tenga menos impuestos, que se concentre en la recaudación y que esa recaudación fluya automáticamente según los porcentajes que cada uno tiene hacia las provincias, los municipios y las comunas. Reforma política. Usted mencionó el tema fueros y el tema ficha limpia. Hablemos concretamente de la reelección del gobernador y qué pasaría con las otras reelecciones. ¿Hay un límite o siguen siendo por tiempo indefinido? Nosotros planteamos unificar todos los cargos, concejales, eh, senadores, diputados, presidentes comunales, intendentes y gobernador. Esos 6 cargos nosotros consideramos que tienen que tener un mandato de 4 años y que pueda ser elegido solamente por un mandato de 4 años. Y también estamos planteando la unificación. Perdón, no entendí bien. Esto es votándose siempre al unísono, sin elecciones intermedias, ¿quiere decir? Y que todo se vote, ahí está, te iba a decir, y que se unifiquen los mandatos y que no existan más las elecciones intermedias. Mira, yo tengo la experiencia de haber sido, antes de ser diputado, fui 2 años subsecretario de producción en Rosario y después fui 6 años concejal. Y lo que nosotros nos encontrábamos era que los años que no hay elecciones se trabaja muy bien. Ahora, el año electoral automáticamente el Estado se paraliza, baja muchísimo el rendimiento legislativo y claramente baja el rendimiento de los ejecutivos. Entonces se complica mucho la gestión. Y para colmo, además de que se complica la gestión, hay una tendencia al cortoplacismo. Si un intendente o un presidente comunal tiene que tomar una definición sobre invertir en infraestructura o en educación, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que son cuestiones que tienen réditos a largo plazo, o invertirlo en cuestiones a corto plazo y tienen la elección en puerta, en general hay un incentivo a tomar decisiones que beneficien el corto plazo. Bueno, por eso nosotros planteamos la unificación de todos los tiempos de los mandatos, que arranquen el mismo día, que terminen el mismo día y eliminar estas elecciones intermedias. Y en cuanto a las reelecciones, como te dije antes, para todos igual, tanto para los intendentes como para los presidentes comunales, como para el gobernador, los senadores y los diputados. Un periodo de 4 años más un periodo de 4 años y acostumbrarse también ahí a poder irse a la casa y a trabajar en el sector privado, que creo que es una práctica que tenemos que empezar a instituir en la política santafesina. Considerando el periodo vigente como uno de ellos. Yo considero que cualquier modificación que se haga, hay fallos de la Corte Nacional que se va a tener que interpretar en función de la Constitución que se votó. O sea, si se vota una Constitución que permite la reelección y ya hay un periodo, bueno, se le aplica ahí la Constitución vigente. O sea, sería el periodo vigente más uno más. Bien. No, ¿Qué pasa con la bicameralidad o unicameralidad? ¿Córdoba fue a esa alternativa? ¿Santa Fe está dentro de las posibilidades que lo haga? Fue la discusión más fuerte que tuve con el equipo de abogados que hemos trabajado este tema. A veces las cuestiones vinculadas a reducir el gasto de la política nos hacen pensar en pasar a un sistema de unicameralidad, pero nos encontramos con 2 limitaciones. Primero, que sinceramente Santa Fe es una provincia que a veces tiene un desarrollo muy desequilibrado. Si nosotros restamos representación a los territorios menos habitados o a los lugares más chicos, este desequilibrio se va a pronunciar porque no van a tener quienes defiendan los intereses de esos lugares y vamos a tener una sobrerepresentación de las ciudades más populosas. Y también, viendo el ejemplo de Córdoba, muchos abogados nos aconsejan no caer en la unicameralidad por una cuestión de calidad legislativa. Este doble control de las 2 cámaras, una Cámara de Diputados y de Senadores, hace que se legisle, vamos a decirlo de una manera poco coloquial, que no se legisle corriendo atrás del humor social, que se legisle de manera más responsable, de manera más racional, de manera más planificada. A veces una cuestión de unicameralidad hace que un reclamo o una demanda automáticamente se transforme en una ley
y eso no siempre es lo más necesario, lo más sano, lo más eficiente posible. Por eso nosotros en este caso no vamos a plantear una modificación del sistema de bicameralidad. La pregunta sería en este tema puntual, ¿esta situación de bicameralidad ha permitido un desarrollo más uniforme a la provincia de Santa Fe? ¿Ha mejorado las condiciones de igualdad de los territorios en materia de desarrollo? No tanto como quisiéramos, pero sí mucho mejor de lo que hubiese sido en caso de no haber tenido la bicameralidad. Mira, yo lo estoy viendo ahora en la Cámara de Diputados. Nosotros sancionamos muchas leyes que tienen que ver exclusivamente a veces con la situación de la ciudad de Rosario, con la ciudad de Santa Fe. Nos pasó con el Código Procesal Penal, nos pasó con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a la vez modificaba el Código Procesal Civil y Comercial. Eran modificaciones que estaban pensadas, por ejemplo, para la justicia de Rosario y Santa Fe. Y cuando esto fue al Senado, los senadores transmitieron un mensaje de que nosotros teníamos que contemplar también la realidad de localidades mucho más chicas. Y la verdad que me parece que es un equilibrio, que si bien no es el deseable, por lo menos no tenemos el desarrollo equilibrado en materia económica y de economías regionales que deberíamos tener, sí hay una tendencia al equilibrio mucho mayor que la que tuviésemos si solamente tuviésemos una Cámara de Diputados con 50 legisladores elegidos por distrito uninominal. Diputado, lo último que le consulto ya es, digamos, para poner en marcha esta cuestión. ¿Cuáles son los plazos que corren? Entiendo que esto debe realizarse dentro de este año. ¿Cuántos proyectos hay? ¿Qué posibilidad de ir unificando? Algunos de ellos están teniendo por estas horas. ¿Se llega para que sea una posibilidad concreta el año próximo? Sí, la idea sería que se pudiera votar a los convencionales constituyentes el año próximo junto con las autoridades locales. Entonces creo que ahí está el punto límite y de ahí tenemos que ir para atrás hacia el día de hoy. Para nosotros el primer paso es unificar la posición del radicalismo, para lo cual se creó una comisión y que está presidiendo Santiago Mascheroni. Está el proyecto del diputado José Corral, está el proyecto que presentamos Jimena García y Dionisio Escarpín y que tiene mi firma. Vamos a unificar primero una posición del radicalismo, vamos a conversar después con nuestros socios políticos de Unidos, con el socialismo, con el PRO, y a partir de ahí vamos a tener las conversaciones necesarias con la oposición, porque como ustedes saben, bueno, se necesitan 2/3 de cada una de las cámaras para tener la ley que declare la necesidad de la reforma. Así que creo que vamos a tener que trabajar muy fuerte sobre eso y muy fuerte sobre lo que considero muy útil, que sería un buen núcleo de coincidencias básicas. Así vamos a una elección de constituyentes sabiendo sobre qué vamos a debatir y sobre qué queremos expresar nuestras posiciones. Para que no quede nula en ningún caso la reforma, en todo caso. Lo último es esto, ahora sí. ¿Cuántos convencionales se elegirían? Nosotros estamos proponiendo, mira, justamente defendiendo la representación de los lugares más del interior de la provincia, estamos proponiendo 50 convencionales elegidos directamente por DONT, repartidos por DONT, elegidos directamente por la población, de manera proporcional, y un convencional por cada uno de los departamentos. Es decir, serían 69 convencionales. Sería un esquema similar al de la Asamblea Legislativa. Así es. Bueno, queda muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición cuando... Muy buenas noches.